Rosas y pecados, episodio 3. Testigos silenciosos del pasado. El tercer episodio comienza con una mañana en la que reina el silencio. El rostro de Zeynep aún refleja la conmoción del segundo episodio. La desaparición de Kader, los planes de Tulay y la investigación cada vez más profunda de Serhat sobre el pasado. Todo parece converger en un único punto: los secretos que Berrak dejó atrás. A lo largo del episodio, el pasado se entrelaza con las escenas como un personaje más. Todos tienen un pecado oculto, y ahora, uno a uno, esos pecados están a punto de ser revelados. Zeynep, una inocencia quebrada en su corazón. La presencia de Zeynep en este episodio es a la vez poderosa y frágil. Tras la desaparición de Kader, la consume la culpa. Siente que no pudo protegerla, que la niña a la que cuidaba se le ha escapado de las manos. Cada paso está cargado de angustia. Parece oír la voz de Kader en la casa, llamándola a las habitaciones vacías, diciéndose: quizás vuelva. Uno de los momentos más impactantes de Zeynep es la escena en la que encuentra las antiguas pertenencias de Berrak. Dentro de una vieja caja hay cartas, fotografías y una rosa seca. La rosa también establece una conexión simbólica con el título de la serie. La rosa es símbolo de amor, pero también de dolor. Esa rosa marchita cuenta la historia de la esperanza de Zeynep que se desvanece lentamente. Sin embargo, no se rinde, porque la historia de Zeynep comienza con la palabra esperanza. Incluso cuando todo se derrumba, busca la luz. Cuando ella y Serhat se reencuentran, la energía entre ellos es completamente diferente. Ya no son simples desconocidos, se encuentran en extremos opuestos de un pasado compartido. Se le llenan los ojos de lágrimas cada vez que oye el nombre de Berrak, pero ahora no solo hay dolor en esos ojos, sino también curiosidad. ¿Cuál era la verdad? Serhat, un hombre a la sombra de su hermano. Para Serhat, el episodio 3 es una verdadera confrontación. Su conversación con su hermano Khan es una de las escenas más impactantes, revelando el pasado. Khan ya no soporta la verdad que ha ocultado durante años. Cuando dice: Berrak me amaba a mí, no a ti, en realidad está confesando y tratando de aliviar su conciencia. Pero a los ojos de Serhat, esta confesión no sana una herida. Al contrario, abre una nueva. Porque ahora, la verdad de todo, de todos, es completamente diferente. Serhat permanece en silencio un instante al encontrar las cartas de Berrak. Sus manos tiemblan sobre los papeles, como si tocara un pasado perdido. Las cartas revelan los sentimientos, los miedos y, sobre todo, la gratitud de Berrak hacia Zeynep. Para Serhat, estas líneas se convierten en una guía. Ya no quiere saber más del pasado, sino cumplir la justicia inconclusa de Berrak. Lo más llamativo de su personaje en este episodio es cómo su ira se transforma en determinación. Ya no busca venganza, sino la verdad. Aunque carga con el peso del pasado al acercarse a Zeynep, una silenciosa transformación comienza en su interior. Kader, el silencio de una niña perdida. El secuestro de Kader es uno de los momentos más tensos del episodio. Su silencio crea un profundo vacío en el público. Todos buscan a Kader, pero nadie intenta realmente comprenderla. Esto intensifica la carga emocional de la serie. Sentimos el miedo y la soledad infantil de Kader en tan solo unas pocas escenas, pero incluso esas escenas dejan huella en todo el episodio. Hacia el final, se da una pequeña pista sobre el paradero de Kader. Un viejo almacén, un rasguño en la pared, un juguete sin terminar en el suelo. Estos detalles demuestran la magistral estructura del guión. Kader no es solo una víctima, es el eje central de la historia. Su paradero se convierte en la clave de los secretos que entrelazan las vidas de todos. Tulay, la dueña de planes oscuros. Tulay es la personificación de la oscuridad en este episodio. Cada uno de sus movimientos es calculado, cada palabra, una máscara. La insinuación de que estuvo involucrada en la desaparición de Kader inquieta al público. Pero esa es la belleza de la serie. Nada es blanco o negro. Incluso Tulay se enfrenta a su propio pasado en un momento dado. En una escena, cuando se mira al espejo y dice: yo también fui como ellos, es una señal de arrepentimiento reprimido. Aún así, elige aferrarse al mal. Para Tulay, el poder es la única forma de olvidar el dolor del pasado. Su alianza con Ebru parece presagiar una gran explosión en los episodios posteriores de la serie. La lucha de Zeynep por encontrar a Kader no solo implica un instinto maternal, sino también una confrontación con el pasado. En esta búsqueda, Zeynep revive las pérdidas y los lazos rotos de su propia vida. Es como si Kader reflejara toda la inocencia que perdió. La ansiedad en el rostro de Zeynep a cada paso evoca su propia infancia, su propio sentimiento de culpa. Para Serhat, la situación es diferente. Él ve la desaparición de Kader no solo como un suceso, sino como una prueba,
pues este evento revela el conflicto entre el bien y el mal en su interior. A pesar de la apariencia severa de Serad, se percibe un leve temor en sus ojos mientras busca a Kader. Quizá ve reflejada su propia infancia perdida en ese niño. Para él, Kader no es solo el hijo de Zeynep, es un símbolo de un pasado que puede sanar. En las escenas que transcurren en el lugar donde Kader desapareció a mitad del episodio, el público siente esa angustiosa espera hasta la médula. La misma pregunta resuena en todos: ¿la encontrarán? Pero la verdadera pregunta es, cuando la encuentren, ¿volverá todo a ser como antes? Porque a veces una pérdida no es solo física, sino también una ruptura espiritual. Incluso cuando se encuentra el destino, parece que las cicatrices de ese miedo, de esa soledad, permanecerán. Ebru, la tormenta silenciosa. Ebru aparece con menos frecuencia en este episodio, pero su impacto es profundo. La jugada maestra que hará en nombre de la familia Teser está a punto de cambiar el rumbo de la historia. Aunque actúa bajo la sombra de Tulay, también está tramando su propio plan. La expresión serena en el rostro de Ebru transmite al público la siguiente sensación en cada escena: la tormenta aún no ha comenzado, solo hay silencio. Prueba de ADN, la puerta de la verdad. Hacia el final del episodio, llega la escena de la prueba de ADN. Esta escena rompe el equilibrio general de la serie. Cuando se anuncian los resultados, todos palidecen. La verdad no golpea solo a una persona, sino a todos. La conexión de Zeynep con el pasado resulta ser mucho más profunda de lo que imaginábamos. Mientras las cámaras recorren los rostros, no entremos en detalles técnicos, la atmósfera es tan intensa que incluso el público contiene la respiración. Esta conclusión no es solo un vínculo biológico, es también una ironía del destino. Todos estamos conectados de alguna manera, pero nadie está preparado para aceptarlo.